Les decía entonces que un factor determinante para llegar a su víctima en cuanto a estos autores del delito es la habilidad afectiva. Saben observar detenidamente las carencias, aficiones, gustos, entre otros, y es así como entablan ciertas empatías, ganándose la confianza de los demás. Para tener acceso a sus objetivos, y pueden hacer uso de miles de artimañas, de las cuales la víctima por lo regular eh, jamás se entera de lo que está sucediendo, ¿no? Da por hecho que la persona pues es confiable por una serie de incluso datos falsos que les proporcionan. Así actúan igual muchos estafadores. Y pues les permiten tener acceso a su vida personal, les confían ciertas situaciones y quiero pensar que pues así sucedió en este caso, ¿no? Pero y si no fuera el caso, y eso no fue un intento de secuestro, aun cuando se tienen unas supuestas llamadas, la muerte de la menor, y repito, como dije en un inicio, no facilitaba nada la operación y los resultados eran previsibles, incluso para gente inexperta, ¿no? ¿Qué propició el feminicidio o infanticidio de Camila? Eh, ¿Quién lo hizo? Los detenidos, probablemente, en su afán por obtener una menor condena, un menor castigo, podrían decir que fue Ana, la madre de estos. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si fue alguno de ellos? O incluso, ¿qué tal que fue el taxista? Que él fue el que armó todo y el que hizo todo este relajo y el que lo maquinó en su mente y los utilizó para llevarlo a cabo. ¿Qué tan culpables serían? Porque no conocemos hasta ahorita la autoría de todos ellos, no sabemos qué rol jugaban todos ellos, sobre todo quién fraguó toda esta idea y quién mató a la niña y por qué la mató. Esa es una serie de incógnitas que espero que ya con el tiempo vayamos dilucidando, pero repito, pudieran tratarse de inexpertos, pero no checa el modo de operar de esta supuesta banda. Una opinión importante sería la de una de las señaladas y linchada, que fue Ana. No meto las manos al fuego por ninguno de ellos, pero hubiera sido interesante saber qué tenía que decir, ¿no? Cómo sucedieron los hechos. Si ella fue realmente la que fraguó todo y se salió de control, o incluso pudo haber sido una víctima de alguien, pero ¿cómo saberlo? Es algo que se lo llevó a la tumba. Respecto a las autoridades, se lincha mediáticamente al director de Seguridad Pública Municipal y se le responsabiliza enérgicamente por completo. Sí tiene responsabilidad, por eso es el director de Seguridad Pública. Sin embargo, recordemos que la responsabilidad pues es compartida. Los tres órdenes de gobierno intervinieron. La orden de cateo que debía emitirla un juez y la cual llegó evidentemente muy tarde, habría hecho un parteaguas, algo muy distinto, hubiera tenido un resultado distinto de haber llegado a tiempo, ¿no? De haber apoyado a los elementos en cuanto a esta intervención. Habría que cuestionar ese actuar en una situación tan delicada, ¿no? Te están diciendo que la situación es así, tienes estos elementos para poderla emitir, ¿por qué no se emitió tan fácil, ¿no? O tan rápidamente. ¿Por qué existió? Porque existió un obstáculo. Aun cuando se tuvieran las órdenes de aprehensión, no se podría ingresar al domicilio sin una orden de cateo. Aun cuando muchos piensen que debía hacerse, de ser así, el argumento sería más que válido para un abogado a favor de los señalados y podría haber recuperado la libertad cada uno de ellos por esta situación. Increíblemente sí, pudo haber sucedido, ¿no? Eh, pero también estaba el ejército y la Guardia Nacional. Sí, ok, fueron de apoyo, pero se observó a todas luces y por los medios de comunicación que sean, una desorganización evidente.
Estos sujetos mezclados entre la población sin un plan de contingencia, porque se supone que el ejército está entrenado para enfrentar este tipo de situaciones. Y su falta de mando y organización fueron completamente evidentes. Nula estrategia de contención, lo mismo hubiera dado que estuvieran o no estuvieran, el resultado es el mismo, hubiera sido el mismo. Se supone que mandan al ejército y a la Guardia Nacional para resguardar, para apoyar al personal que ya está efectuando este tipo de acciones. Y pues hubiera dado lo mismo, porque el resultado hubiera sido el mismo que los hubieran linchado, ¿no? ¿Qué hicieron realmente ellos? Sobre todo el ejército. ¿Qué hizo? Se supone que tiene entrenamiento para este tipo de eventos. Se supone que tenemos un colegio militar donde se entrenan a los mejores mandos al respecto. ¿Y entonces dónde estaban? Todo el ejército, si ustedes observan las imágenes, los elementos estaban mezclados entre la población, unos por aquí, otros por allá. ¿Haciendo qué? ¿No se supone que tenían que cubrir la camioneta, resguardar la camioneta donde estaba la persona que intentaban llevarse al Ministerio Público? Los dejaron solos, evidentemente los dejaron solos. Ahí tenían el problema y háganle como quieran. Aquí ya se salió de control y pues es problema de los municipales y si acaso también de los estatales. Y que Dios los bendiga. Yo nada más vine como que a ver qué podía hacer, ¿no? Les digo, la desorganización fueron evidentes. Nula estrategia de contención, no se resguardó el lugar. La Guardia Nacional de igual manera figurando sin hacer lo propio. El asunto era complicado, era evidente y era cuestión de tiempo para que todo se saliera de control. Pero entonces, aún habiendo antecedentes desde hace décadas sobre linchamientos en México, deberíamos de seguir sin un protocolo al respecto. Y si alguien por ahí señalara que sí existe, querría decir que no se cuenta con una capacidad real para implementarlo. Estamos actualmente en la moda de hacer protocolos de todo tipo, incluso algunos absurdos que terminan atándole las manos al personal operativo de muchas corporaciones, ¿eh? Pero en este tipo de sucesos tal pareciera que si mañana sucede algo similar, cualquiera podríamos ser víctimas de ellos. Por un señalamiento provocado, recordemos que nuestro país del 2016 a 2022 ha habido más de 1,600 linchamientos o intentos de linchamientos, según lo expuesto por investigadores de la UAM. Los linchamientos en este país no ocurren exclusivamente en el medio rural, sino en zonas netamente urbanas, como fue el caso de Taxco Guerrero, siendo Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Ciudad de México las entidades con mayor prevalencia, al concentrar más del 74% de los casos, donde coinciden los doctores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. De acuerdo con los datos recabados por los especialistas, en el periodo de 2016 al 2022, este tipo de quebrantamiento social registró 1,423 casos en la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa, para un total de 1,619 casos de este tipo. Existe evidentemente un descontento y desconfianza hacia las autoridades, no solo en la actualidad. Llevamos décadas con este tema y lo peor del caso es que muchas situaciones han resultado que los señalados y linchados era gente inocente. Recordemos la masacre de San Miguel Canoa, ocurrida la noche del 14 de septiembre de 1968, o el suceso donde los pobladores de la comunidad de Papatlazolco, perteneciente al municipio de Huachinango, Puebla, lincharon y quemaron vivo a un hombre de 31 años de nombre Daniel Picasso, a quien señalaron falsamente como robachicos. Esto fue un caso que ya se les olvidó a mucha gente, pero fue muy relevante, porque a diferencia de este supuesto donde a lo mejor sí se trataba de gente de una familia delincuencial,
que no sabemos realmente a la actualidad si cómo se dieron los sucesos. Hay cosas muy raras, como ya les dije, pero en ese caso se demostró que este joven de 31 años, Daniel Picasso, fue linchado. Fue me parece, si mal no recuerdo, también lo quemaron. Fue un suceso muy lacerante. Las mismas autoridades cuentan con un ejemplo evidente de linchamiento que sucedió a los elementos de una excorporación ya, como fue la Policía Federal, donde el 24 de noviembre del 2004 en San Juan, Ixtayopan, esto sucedió en Tláhuac, se dio muerte a los 3 efectivos que llevaban a cabo una investigación en el sitio. Este sitio estaba plagado de narcotienditas, donde ellos mismos, los integrantes de este tipo de grupos, corrió el rumor de que eran supuestos secuestradores. Esto para evitar que se realizaran en un futuro operativos en la zona.